Hoy quiero hablaros de un reto muy importante que Japón tiene por delante. También es un reto para muchos otros países, como por ejemplo España, pero especialmente aquí en Japón. Se trata de el reto de una sociedad muy envejecida en la que nacen muy pocos niños. Vamos a profundizar en este asunto a lo largo de este vídeo. Pues efectivamente, Japón tiene un reto muy importante por delante con dos asuntos de índole social que debe abordar. Por un lado, el problema de una sociedad muy envejecida con una pirámide poblacional invertida y muy relacionado con esto también un índice de natalidad muy bajo. Vamos a tratar de ver esta situación y analizarla para poder entenderla en mayor profundidad, pero también para poder aportar algo que nos pueda ayudar a afrontar este reto con esperanza. Bueno, ¿y por qué hablo de esto? Pues porque esta semana en clase la profesora nos ha propuesto que pensáramos sobre el tema de lo que supone tener un hijo, lo que supone criar a un hijo, los problemas que hay dentro del matrimonio a la hora de hablar de la crianza de los hijos, la figura del padre, la figura de la madre, estas cosas, ¿no? Y yo escribí una redacción también sobre esto, que luego me la corrigió la profesora, pero a raíz de esto he estado pensando en algunas cosas y también he hablado con algunos compañeros de clase sobre esto y quiero compartir con vosotros también un poco pues estos pensamientos y estas cosas que he escuchado, ¿no? Bueno, vamos a dar algunos datos. En Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 47 y 49 hubo un boom de natalidad. Nacieron muchos niños. El índice de natalidad estaba por encima de los 4 hijos. Estaba alrededor de los 4,32. Y poco a poco eso fue bajando, pero en la época del 71 al 74 volvió a haber otro baby boom, podríamos decir, otro repunte del índice de natalidad, llegando a los 2,14 hijos y finalmente ha ido bajando y en los últimos años pues el índice de natalidad está en torno al 1,2, que es un índice de natalidad muy por debajo del índice de natalidad que asegura un relevo generacional, ¿no? Que sería el límite de los 2 hijos, ¿no? España está también un poco en esa línea, ¿no? Y en esa tendencia hacia la baja, y eso supone un verdadero problema. Hace unos días veía en la televisión que este año 2025, en lo que llevamos de año, en estos 3 meses, el índice de nacimientos en Japón ha sido el más bajo de lo que se recuerda de la historia. Es decir, que va bajando y va bajando a un ritmo cada vez más acelerado. Y a esto se une también otra característica también de la sociedad japonesa, que es la alta esperanza de vida. Japón tiene, si no la más alta, una de las más altas esperanzas de vida en el mundo, ¿no? Creo que en algunos vídeos comenté también cómo era habitual a veces ver a ancianos de 90 y tantos años, ¿no? Que vienen con sus carritos a misa los domingos. Pues en Japón hay bastantes personas de una edad avanzada. Recordad también que aquel boom de la natalidad vino del año 47 al 49, ¿no? Pues todas esas personas que nacieron allí ahora están entrando, ¿no? En esta etapa de la ancianidad. Así que es normal que en Japón ahora haya pues muchos ancianos. Y estos dos retos unidos
en japonés dan lugar a una palabra que os la voy a explicar con sus kanjis. Os los pongo aquí. ¡Ping! Esta palabra de 5 kanjis se lee así. Shoshikoreika. Los dos primeros kanjis, shoshi, significan el primero pocos y el segundo niños. Pocos niños. Fácil de entender. El tercero y el cuarto, korei, significa ko significa alto y rei edad, edad alta. Y el último kanji, el quinto, que se lee ka, significa cambio. Literalmente es el cambio hacia una edad más alta y hacia menos niños. Así es como se llama este reto que tiene la sociedad japonesa por delante. Shoshikoreisha. Bueno, pues visto también el asunto lingüístico de este reto, vamos a tratar de entender también cómo esto afecta a otras realidades de la sociedad, como por ejemplo la economía. Ante esta situación, la economía se ve también afectada en el sentido de que hay una presión económica muy grande, porque la estructura del país está preparada para una cantidad de personas que cada vez va decreciendo y decreciendo y decreciendo más. ¿Qué significa eso? Pues significa que cada vez son necesarios menos colegios, cada vez son necesarios menos restaurantes, cada vez son necesarias menos tiendas de ropa, cada vez son necesarios menos empresas de todo tipo, porque la demanda también va bajando si no hay personas. Hay un problema también con la mano de obra, porque no hay personas para afrontar todo el trabajo que se ha venido haciendo en Japón. Hay problemas para las pensiones, hay problemas para la seguridad social y la sanidad en el país. En fin, un montón de problemas que se derivan de esta realidad de un índice de natalidad bajo y de una esperanza de vida muy alta, ¿no? Pero esto no es una cosa solo de Japón. Yo soy español y puedo decir también que en España estos mismos problemas también los llevamos viviendo durante bastante tiempo, ¿no? El índice de natalidad también va bajando, eso hace que cada vez haya menos gente joven, que haga falta más mano de obra extranjera, eso hace también que haya cada vez una presión mayor sobre los presupuestos que tienen que ver con la sanidad, con las pensiones, ¿no? En fin, los mismos retos en España uno los puede encontrar perfectamente. Y también otra de las clases que hemos tenido esta semana ha tenido que ver con la economía. Y en la economía hemos visto también un gráfico a lo largo de los años que mostraba cómo después de la Segunda Guerra Mundial Japón empezó a crecer económicamente mucho. Luego vino la crisis del petróleo y bajó la economía, tuvo luego un repunte, volvió a bajar otra vez con el problema de la guerra de Irak y así ha venido bajando hasta la época actual, ¿no? Y me hizo gracia porque uno de los compañeros chinos de clase habló en ese momento, ¿no? Y dijo que él estaba haciendo un trabajo por horas, pero que le resultaba muy fatigoso. Y la profesora le preguntó que cuántos días trabajaba a la semana. Y le dijo, bueno, pues alrededor de 2 o 3 días. Y le dijo, ¿y eso te parece fatigoso? Y dice, sí, yo quisiera trabajar menos. Y, y luego ese mismo compañero, en otra ocasión de esta semana también, construyendo una oración, hizo la siguiente oración. Dijo,
yo quiero un coche, pero no estoy dispuesto a trabajar para ello. Claro, cuando la profesora lo escuchó se quedó a cuadros, pero va en esta misma línea, ¿no? En esta idea sobre el trabajo y los beneficios del trabajo, ¿no? Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, más bien la manera de pensar era: tenemos que unirnos todos para trabajar todo lo que podamos y sacar adelante el país, que está profundamente empobrecido. Y esa mentalidad hizo posible que Japón prosperase económicamente hasta convertirse en una de las principales potencias mundiales. Pero luego el tiempo va pasando y la gente olvida el pasado, y no solo lo olvida, sino que vienen nuevas generaciones que no han experimentado esto y que han sido criadas bajo los algodones, ¿no?, de una sociedad cómoda y una sociedad de bienestar, y poco a poco, la mentalidad va cambiando y a veces aparece esta mentalidad, ¿no?, de yo quiero un coche pero no estoy dispuesto a trabajar, ¿no? Yo trabajo 3 días pero preferiría trabajar 2, 1 o mejor ninguno. Esta mentalidad está también relacionada con el índice de natalidad, porque si en el fondo la prioridad es el bienestar y la comunidad de uno mismo, pues claro, cuando se le plantea a un joven tener un hijo, pues pasa lo que me pasó con otra compañera china, en este caso una mujer, que le pregunté, ¿no? Por esto digo, ¿qué te parece lo de tener un hijo? Y en un segundo me respondió y me dijo una palabra japonesa que es taigen, que es como algo costoso, no apetecible, que uno no quiere hacer, ¿no? Y yo no digo que tener un hijo no sea costoso, no le lleve a uno quebraderos de cabeza, que suponga un gran esfuerzo por parte de los padres, claro que sí. Pero lo que yo me daba cuenta con la respuesta de esta mujer joven es que si cuando se nos pregunta esto, lo primero que nos viene a la cabeza es Taigen, tenemos un problema. Porque un hijo, esencialmente, primeramente, debe ser una bendición. Si la mentalidad es que un hijo esencialmente y primeramente es un problema y un dolor de cabeza, pues efectivamente esa mentalidad va a hacer que el índice de natalidad baje y cada vez baje más deprisa. Así que también me dio mucho que pensar esta respuesta que escuché de esta compañera de clase, ¿no? Si se nos pregunta por qué supondría para ti tener un hijo, lo primero que nos viene a la cabeza es Taigen, pues tenemos un problema, y un problema serio. Y otra de las cosas también a las que nos enfrentamos aquí en Japón con este reto es la manera de entender y de vivir el trabajo. He hablado ya de esto en algunos vídeos, ¿no? Y tiene que ver con esto que os he contado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cómo después de la guerra, Japón, que estaba profundamente empobrecido, opta por poner en el primer lugar el trabajo. Y eso hace que prospere económicamente mucho hasta convertirse en una de las primeras potencias mundiales. Pero claro, eso ha hecho que el trabajo, colocado en el primer lugar, haya ido creando una mentalidad de vivir para el trabajo. Y efectivamente, esta mentalidad también a la hora de formar una familia, a la hora de tener hijos, es también muy importante. Y esto lo recalcaba mucho la profesora, porque el tema del que hablábamos
que lo tengo aquí en una hoja, ¿no? Aquí está escrito un artículo de una mujer que está embarazada y que le ha pedido a su marido que solicite un mes de vacaciones en la empresa como le corresponde por ley para para la paternidad cuando nazca el niño, y así ayudar a la mujer cuando dé a luz, pues con las cosas de la casa, con la comida, etcétera, etcétera, y con la crianza del niño, obviamente. Entonces dice esta mujer que su marido le ha dicho que en la empresa solamente le permiten 2 semanas. Pero esta mujer, hablando con otros compañeros de la empresa, le han dicho que hay trabajadores que han tenido un mes y hasta 6 semanas de vacaciones. Entonces la mujer empieza a pensar si no será que su marido en realidad no quiere colaborar en la crianza del niño. Entonces, aquí detrás tenemos varias respuestas al artículo, ¿no? Y, por ejemplo, la primera de ellas, que es graciosa, dice que si el marido es una persona que está dispuesta a asumir con gusto todas las tareas de la casa y la comida y demás, entonces que pida un mes. Pero si en realidad es una persona propensa a estar saliendo por ahí, a estar jugando, a estar haciendo otras cosas, pues que mejor, en vez de pedir un mes, que se ponga a trabajar y que gane dinero para la familia y que se contrate a una persona profesional para ayudar a esta mujer cuando dé a luz durante ese tiempo, ¿no? Y bueno, pero me resultó muy interesante el segundo comentario, porque el segundo comentario dice que la realidad de las empresas en Japón es que no se puede uno tomar un mes de vacaciones, que eso es imposible. Que incluso en el sector servicios los permisos por paternidad pueden ser de 1 o 2 días. Y que 2 semanas ya es algo extremadamente largo. Claro, con esta manera de pensar es muy difícil formar una familia. Es muy difícil que a un matrimonio joven le crezca en el corazón ese deseo de tener un niño. O que lo primero que piensen a la hora de plantearse este tema sea: un hijo es una verdadera bendición. Sino más bien esto otro de lo que hablaba antes, ¿no? Esta palabra japonesa, taigen. Bueno, pues también esto es importante, ¿no? Sin embargo, la tercera opinión es muy bonita, ¿no? Es la experiencia de una mujer que, dando a luz, pues su marido estuvo durante un mes ayudándola en todo, haciendo todas las labores de la casa, cuidándola, dándole de comer, de manera que ella lo único que tuviera que hacer era alimentar al niño, ¿no? Bueno, pues estas cosas vamos viendo en clase, pero también a mí me sirven un poco para comprender más profundamente la sociedad japonesa, los retos que la sociedad japonesa tiene por delante, la manera de pensar también, ¿no? Y de vivir estas cosas. Y también, como os decía en un vídeo anteriormente en el que hablaba sobre la inteligencia artificial, sigo pensando y manteniendo que esta tecnología y su desarrollo pueden traer cosas realmente buenas para nuestra sociedad. Y si nos preparamos e intentamos que el desarrollo de estas tecnologías vayan por el buen camino, creo sinceramente que se podrían usar muy bien para ayudar a fomentar el índice de natalidad, ayudar también a cambiar este chip y esta mentalidad a la hora de entender el trabajo y la dedicación en el trabajo, y ayudar a entender mejor cómo el trabajo debe de estar en consonancia y equilibrado junto con la familia, ¿no? Bueno, pues espero también que el desarrollo de estas tecnologías puedan ayudar también en esta línea. Y por supuesto, pues el anuncio del Evangelio. Escuchar palabras de Jesús como, por ejemplo: hay mayor alegría en dar que en recibir. El que se guarda la vida la pierde, pero el que la entrega, ese recibirá el 100 por 1.
Estos mensajes que escuchamos continuamente dentro de la Iglesia ciertamente ayudan a generar una mentalidad en la que, entre otras cosas, se entiende al Hijo como una bendición esencialmente y no como algo costoso y que a uno realmente no le apetece. Muy bien, misioneros, pues esto he querido compartir con vosotros esta semana y espero que os haya ayudado también a vosotros. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.